Muy buenos días, queridos amigos que me escuchan a través de su canal. Bienvenidos a su canal. Les saluda como siempre su amigo Gustavo Barajas. Hoy martes 9 de abril, el título es Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos, queridos amigos, el cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas, las persecuciones. Los creyentes de nuestro Dios fueron totalmente comprometidos con Cristo. Llenos del Espíritu Santo, proclamaban el Evangelio, proclamaban la palabra de Dios. ¿Sí? Allí en el libro de Hechos, queridos amigos, Hechos capítulo 2, versículo 41, ahí, queridos amigos, encontramos cómo les estaba yendo a los primeros cristianos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Vemos aquí, queridos amigos, cuando los discípulos de Jesús andaban predicando, dice que recibían la palabra, ¿sí? Y se bautizaban mayor número, se añadían. Dice también en el capítulo 4, versículo 4, dice allí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Se imaginan, queridos amigos, cuántas personas se convertían? ¿Sí? Vemos en el versículo 31 del mismo capítulo 4 de Hechos, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, no había que les impidiera seguir hablando, no había quien los parara. Dice el capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, a pesar de que ellos eran perseguidos, dice el capítulo 8, del 1 en adelante hasta el 8, podemos leer ahí en casita, no lo vamos a leer. Aquí solo encontramos que era Saulo quien persiguía a la iglesia primitiva, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Saulo fue quien consintió la muerte de Esteban. Esteban era un discípulo más de Jesús, ¿sí? Alguien que les llevaba la palabra de Dios. Dice que lo apedrearon hasta dejarlo sin vida, ¿sí? Y todavía Esteban, queridos amigos, él vio, dice, como una escalera que llegaba hasta el cielo. En el momento cuando él estaba siendo apedreado, tuvo esa visión, ¿sí? Vio esa escalera que llegaba hasta el cielo, ¿sí? Pero fíjense, queridos amigos, que este varón, a pesar de que estaba siendo apedreado, lo estaban matando lentamente, queridos amigos, él pide perdón, ¿sí? Por aquellas personas. Dice, Padre, no vea sus actos, perdónales, ¿sí? Vemos, queridos amigos, que este varón estaba lleno del Espíritu Santo también. Y vemos cómo él, a pesar de que él recibía lo que recibía, él predicaba, no dejaba de predicar. Ahora, la pregunta, queridos amigos, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y que también creció tan rápidamente? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Como vimos, queridos amigos, que ellos estuvieron primero en el aposento alto, esperando lo que Jesús les dijo, que no se movieran de ese lugar, que iba a ir al Padre y que iba a llegar sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y después de recibir el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, queridos amigos, vemos aquí claramente, ¿sí?,
cómo ellos estaban unidos, estaban unánimes, ¿sí? Ellos no se daban por, por vencido, ¿sí? Ellos estaban a lo que Jesús les había dicho que hicieran, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí, ¿sí? Estos hombres predicaban porque estaban llenos del Espíritu Santo. Así fueran encarcelados, ellos no se daban por vencidos. Ellos lo que querían es seguir predicando a Jesucristo, ¿sí? No había quien los detuviera, ¿sí? No había nada que les impidiera que ellos siguieran predicando, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos por qué tenía bastante éxito. Ellos no cesaban de predicar. Por donde quiera que ellos iban, ¿sí? Ellos predicaban, ¿sí? Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo dice su palabra que se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar de ese miedo llegó una fe, ¿sí? Una fe que llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir, ¿sí? Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, sino que también les había dado una promesa, ¿sí? Y es allí donde lo que les decía, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Vemos, queridos amigos, ¿sí? El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra, ¿sí? Aunque el último de los discípulos, llamado Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Vemos, queridos amigos, tantas calamidades. Vemos también el apóstol Pablo cuando fue convertido. Primero era Saulo, él era el que los perseguía a los cristianos, pero después, queridos amigos, él era el que predicaba, como les decía, no recuerdo si ayer o la otra semana, que él, aunque estando ahí encarcelado, él seguía enviando cartas, ¿sí? No había quien lo detuviera, estuvo enfermo y esa enfermedad la tuvo, ¿sí? Oraba a Dios que le sanara, pero dijo, si no me sana, yo seguiré así hasta que usted me dé vida, ¿sí? Y así se mantuvo Pablo, ¿sí? Fue encarcelado, ¿sí? Y todos los discípulos de Jesús, ¿sí? Todos sufrieron, ¿sí? Por seguir predicando a Cristo Jesús. Vemos, queridos amigos, y eso nos deja una gran lección para cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros también, queridos amigos, no debemos de parar de predicar. No debemos de dejar de compartir lo que venimos aprendiendo día tras día. Y ahora, queridos amigos, en ese entonces los discípulos tenían que ir, ¿sí? Y aún así ellos caminaban. Y dice la palabra de Dios que bienaventurado los pies de aquel que lleva el Evangelio, aquel que anuncia la paz. Bienaventurados los pies de los que llevan el mensaje de salvación. Querido amigo, ahora lo tenemos un poco más fácil. Dios nos ha permitido tener más herramientas para que el mensaje de Dios sea divulgado más prontamente, ¿sí? Entonces, queridos amigos, nos deja una gran lección, ¿sí? Dice la pregunta última. Dice, ¿dónde está? No, pues ya no se ve aquí. Pero la pregunta dice, ¿qué podemos aprender
de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? ¿Qué podemos aprender? Vemos esa valentía que tuvieron ellos. Esa valentía la debemos de tener nosotros. Ellos no dejaban de predicar, no cesaban. Así nosotros debemos hacer, queridos amigos. No debemos de pararnos, ¿sí? Si nos paramos, dice, hay un corito que dice, y la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Querido amigo, debemos seguir caminando, ¿sí? Nos detengamos nada más para predicar el mensaje de salvación. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, y le deseo que tenga un día lleno de bendiciones. Vamos a terminar con una oración, se me estaba pasando. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, por este momento que usted nos da para abrir sus sagradas escrituras. Ayúdanos pues a entender su mensaje y que este mensaje sea de gran bendición y que podamos compartirlo con muchos de nuestros amigos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, querido amigo, ahora sí, que tenga un día lleno de bendiciones.